Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema del periodo formativo inicial. La primera etapa de la formación, en este caso de las culturas del Perú antiguo. Durante esta etapa vamos a poder observar una división, ¿no? Que va a durar desde 1800 a.C. hasta los 200 después de Cristo. En este caso se va a dividir en tres: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Ahora, las principales características que se van a dar de estos tres periodos son los siguientes. En primer lugar, la agricultura va a ser una de las actividades económicas más importantes. ¿Por qué? Porque va a permitir, recordemos que en esa época no existía ni siquiera moneda ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente los cultivos van a permitir, en este caso, que se intercambien productos, ya sean entre comunidades o entre distintas regiones. De esta forma se va a lograr la difusión y la mejora genética del maíz, ¿no? Por los diferentes lugares en los que se van a sembrar, sobre todo por la implementación de tecnologías agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? También aquí se va a desarrollar, pues, no, gran cantidad de abonos, semillas. Aquí también el papel que van a cumplir los llamados sacerdotes en esta época va a ser importante, ¿no? Porque ellos eran los que conocían cuándo se tenía que sembrar, cuándo se tenía que cosechar, qué épocas estaban llenas de inundaciones, sequías, ¿no? Épocas de buena siembra, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya que los sacerdotes, bueno, pues no, según esta mitología, invocaban a los dioses y la población, en este caso, se les rendía culto para que puedan tener una idea de lo que necesitaban, ¿no? También en el aspecto de la ganadería fueron muy importantes estas actividades. Con la crianza y la domesticación de muchos camélidos se aumentó la producción de llamas, alpacas, ¿no? Que fueron utilizados muchas veces, ¿no? Como alimentos, ¿no? No solo como alimentos también, sino eh, como una provisión de lana para que ellos se puedan abrigar y como un medio de transporte. Recordemos que en esa época la rueda todavía no existía, ¿no? No lo habían descubierto todavía, ¿no? Ello también va a permitir contar con objetos para poder depositar los alimentos, almacenarlos, trasladarlos, ya que antes utilizaban fibras vegetales y mates de calabaza. Todas estas actividades económicas fueron planificadas y dirigidas por los sacerdotes. Por ello podemos sostener que los centros ceremoniales van a cumplir uno de los roles, uno de los papeles más importantes, ¿ya? En el aspecto económico. Además, servían también como almacenes donde se depositaban las ofrendas para las divinidades, la mano de obra, etcétera. En el aspecto social sí existía una cierta diferencias, ¿no? Se formaban sobre todo dos grupos. Cada uno tenían funciones y actividades muy distintas. La primera es que eran de los que gobernaban, quienes dirigían, planificaban todas las actividades que se iban a realizar en el layu o la comunidad, y los aldeanos, quienes eran dedicados al cultivo de la tierra, al pastoreo de animales y a la producción de artesanías, ¿no? Estos dos grandes grupos. Durante el formativo medio, las diferencias sociales se hicieron más notorias. Las poblaciones, quienes estaban organizadas en este caso en ayllus, van a ser conformadas por campesinos, pastores, ceramistas, orfebres, constructores de templos, etcétera, etcétera. Van a servir únicamente como mano de obra y tenían la única obligación de cumplir las órdenes y entregar las ofrendas que les exigían los sacerdotes, ¿no? En este caso los sacerdotes eran quienes concentraban todo el poder político, todo el poder religioso. Luego, en las características políticas, obviamente, pues, ¿no? Donde se concentraba todo el poder, en este caso, era en los sacerdotes. Ellos eran los especialistas en el conocimiento astronómico, sobre las épocas de lluvia, sequía, siembra. Muchos arqueólogos sostienen que en esta época se van a formar o se van a dar los orígenes de las primeras formas de poder en el territorio. Es decir, van a ser los orígenes de un estado, ¿no? Los orígenes de un estado, lo que conocemos en la actualidad, pues, ¿no? Como un presidente, sus ministros, ¿no? Los poderes los poderes del Estado, el poder ejecutivo, judicial, legislativo,
¿no? Más o menos así. Durante estos primeros años, durante el formativo medio, se va a poder observar estas características. ¿Cómo fueron los sacerdotes, en este caso, quienes organizaban los primeros estados? A esto se le denominaba un estado teocrático. Para poder controlar a las comunidades o ayllus, van a crear un sistema religioso, ¿no? Conformada por terroríficas y sangrientas imágenes, ¿no? Como las imágenes del dios Barayoj o el dios de las varas, que tenía en una de sus manos una cabeza decapitada y en la otra tenía una vara de oro, ¿no? En este caso va a ser el organismo que va a reprimir, ¿no? Va a reprimir infundiendo el miedo, infundiendo el terror en la población. Ahora, las características culturales en este caso, en cuanto a la construcción de templos, construcción de centros ceremoniales, se van a utilizar diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, en la costa se va a utilizar el barro, en la sierra la piedra, ¿no? Y estos centros ceremoniales únicamente estaban orientados hacia el este. Presentan muchos de ellos templos en forma de U, como la que se encuentra en Chavín. Presentan edificios laterales y uno central. Y sobre todo estas estaban destinadas a cumplir actividades económicas, políticas y religiosas en las distintas comunidades. Ahora, en las características religiosas, para poder controlar a la población y a reprimirlo sobre todo, se va a utilizar la religión, ¿no? Ojo, la religión va a ser uno de los aspectos más importantes para controlar a las personas. Los encargados de dirigir estas ceremonias fueron los sacerdotes, quienes tenían la función de comunicarse con dioses. En realidad, para lograrlo, sus centros ceremoniales les servían como observadores astronómicos, ¿sí? Aquí en la imagen estamos observando las formas de las pirámides, las formas de los templos que caracterizan este periodo. Como mencionaba en un principio, ¿no? Se decía pues, ¿no? que gracias a la religión se controlaba a la población. Y esa fue una de las razones por las que van a crear a dioses con aspectos terroríficos que van a provocar únicamente el terror entre la población, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenían a seres antropomórficos con formas de serpientes, con el rostro de felinos, el jaguar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se va a convertir en una de las divinidades más importantes del Perú antiguo. Utilizaron también manifestaciones artísticas como la cerámica, la escultura, tejidos y la orfebrería. Ahora, en este periodo se van a poder observar principales vestigios, ¿no? Como el de Garagay, que se va a ubicar en la región de Lima. En las paredes del edificio se encuentran diseños que representan una cabeza antropomórfica de perfil con rasgos felinos y un diseño de langosta marina que, según los investigadores, representaría una araña. Sobre todo se va a desarrollar en orillas del valle del río Chillón y del río Rímac. Luego está la cultura Sechín, ¿no? Que se ubica en el valle de Sechín, en la provincia de Casma, región Ancash. Se encuentran dos construcciones, una en forma de pirámide y otro el templo de Sechín, ubicado en las faldas del cerro del mismo nombre. En esta cultura se van a encontrar representaciones de guerreros, sacerdotes victoriosos mezcladas con representaciones de cuerpos mutilados y descuartizados. Sechín era una de las culturas guerreras más importantes del Perú antiguo. Luego estaba Cupisnique. Cupisnique, que se va a ubicar en la región de la Libertad, fue el lugar donde se encontraron representaciones del culto a felinos junto con diseños de una araña, que van a estar relacionadas con rituales de fertilidad y prácticas adivinatorias. Para este investigador Rafael Larco Hoyle, esta cultura, Cupisnique, va a ser una cultura anterior al surgimiento de Chavín. Eso quiere decir, pues, ¿no? Que Cupisnique sería la cultura matriz, bueno, ¿no? Para este investigador. Ahora, el debate que existe, ¿no? sobre el surgimiento del Estado en el Perú sigue hasta la actualidad, porque no se define, no se define exactamente dónde surge el Estado netamente, ¿no? En qué cultura surge. En la provincia de Chota
de la región de Cajamarca se encuentra Pacopampa, ¿no? Un complejo arqueológico con 3 plataformas ubicadas en el 2009 por el arqueólogo Yuji Seki. Y en este mismo año va a presentar los hallazgos de una momia, ¿no? Denominada la Dama de Pacopampa, la cual tenía el cráneo deformado artificialmente y fue encontrada enterrada con un rico ajuar funerario compuesto por pendientes de oro, vasijas de cerámica y joyas de conchas marinas. Después está Kuntur Huasi. Este es un complejo arqueológico en forma de U, se ubica en la región de Cajamarca. En este lugar se van a encontrar piezas de oro y esculturas de piedras con representaciones de seres antropomórficos con rasgos felinos, los cuales son muy semejantes a las que se pueden encontrar en la cultura chavín, ¿no? A ver, ahora vamos a desarrollar las siguientes actividades. Observa la siguiente imagen sobre los modelos arquitectónicos de construcción durante el periodo formativo. Luego, en los recuadros, escribe el elemento arquitectónico al que corresponde cada uno según sus respectivos números. En la primera, el número 1 en este caso, el número 1 vendría a ser una plaza rectangular hundida. El número 2 vendría a ser una pirámide trunca. El número 3 vendría a ser una plaza circular hundida. El número 4 vendría a ser una pirámide escalonada. Luego vamos a observar la siguiente línea de tiempo sobre la cronología del periodo formativo, el cual vas a realizar las siguientes actividades. En primer lugar, vas a escribir en las líneas el nombre de cada etapa del formativo, ¿no? Y en los casilleros escribe los años de inicio o fin de cada periodo. Y luego responde las preguntas de la parte inferior. En la primera parte estamos viendo el formativo inicial, ¿no? Luego está el formativo medio y por último el formativo final. En el formativo inicial copiamos la fecha de 1800 a 1000 antes de Cristo. En el formativo medio copiamos de 1000 a 400 antes de Cristo y en el formativo final del año 400 a los 200 después de Cristo. Luego respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos años transcurrieron durante todo el periodo formativo? Y sumando esto va a dar un aproximado de 2000 años. Un aproximado de 2000 años son los que van a transcurrir durante todo el periodo formativo. ¿Cuál fue la etapa del formativo que tuvo mayor duración? En este caso el formativo inicial fue el que duró más. ¿Cuántos años duró el formativo inicial? Duró un aproximado de 800 años. Luego vamos a leer y responder las siguientes preguntas. Luego elabora en tu cuaderno un mapa conceptual sobre este texto. La Dama de Pacopampa. Un grupo de arqueólogos dirigido por el japonés Yuki Seki descubrió en la región de Cajamarca una tumba de unos 2900 años de antigüedad donde fue enterrada una mujer a la que se le ha denominado la Dama de Pacopampa. La mujer, que murió cuando tenía entre 30 y 40 años de edad, fue enterrada en la plataforma principal de un centro ceremonial ubicado en el Centro Arqueológico de Pacopampa, en la provincia cajamarquina de Chota. El ajuar montuorio de la Dama de Pacopampa, quien habría vivido entre los años 800 y 900, incluye diversos objetos de oro como pendientes, placas, collares, así también como cerámicas y joyas hechas con conchas marinas. El hallazgo de objetos hechos con conchas llama mucho la atención, pues el ahora denominado Centro Arqueológico de Pacopampa está ubicado en la sierra y la comunicación con la costa en aquel entonces no era tan común, explicó el entonces arqueólogo japonés. También se hallaron restos de cinabrio, un mineral rojo untado en el cráneo de la mujer que medía 1.55 metros de altura, así como fragmentos de un material azul aún desconocido en otras partes de su cuerpo. El profesor Seki manifestó que la mujer, que se cree habría sido sometida a un rito mortuorio debido a que se hallaron junto a sus restos vasijas quemadas, fue enterrada en posición fetal con las piernas atadas con un cordel, material que se ha conservado a pesar del paso del tiempo. Describe las características físicas de la Dama de Pacopampa, ¿no? En primer lugar nos dice que medía 1.55 metros de altura, era una mujer delgada, joven, a lo mucho tendría entre 30 y 40 años de edad, ¿no? Esas son las principales características que nos detallan aquí en el texto.
¿Cuál es la importancia de este hallazgo? En primer lugar, la importancia que va a tener este hallazgo es que vamos a poder observar una de las momias, en este caso mujeres, que se van a encontrar en buenas condiciones a lo largo de la historia peruana, ¿no? Luego, ¿qué objetos conforman el ajuar funerario? Se encontraron de piezas de oro, también se encontraron objetos elaborados con conchas, pendientes, collares, también cerámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo van a copiar ustedes en su cuaderno. Luego estamos desarrollando la práctica de las 10 preguntas. En nuestro cuaderno la tarea domiciliaria de la página 32.